Bienvenidos a la clase número 9. Hoy no vamos a ver ninguna nueva pieza, porque ya hemos aprendido todas, incluyendo el tablero también. Eh, Vimos el tablero con las columnas, las filas y las diagonales, cómo se nombraba cada uno de los casilleros, que por las columnas se lo llama por las letras, desde la A, la B, C, D, E, F, G y H. Y que las filas, del lado de las blancas hacia el lado de las negras, fila número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esto determinaba que cada casillero tenga un nombre. Por ejemplo, este casillero es el casillero A1, este B2, C3, D4, E5, F6, G7 y H8. Después también aprendimos el movimiento de la torre en columnas y en filas, el movimiento del alfil en diagonales, el de la dama en columnas, filas y diagonales, el del rey, un solo paso en columnas, filas y diagonales, el movimiento en L del caballo, que siempre saltaba cambiando de color, y el peón que avanzaba un paso o dos al principio, que nunca retrocede, y que come siempre un paso en diagonal, ¿no? Por ejemplo, este peón puede avanzar a F3 o F4, no puede retroceder, pero nunca retrocede, y para comer podría comer en E3 o G3 en el caso que hubiese alguna pieza adversaria. Y que cuando el peón llega al otro lado se transforma en una dama, una torre, un caballo o un alfil, indistintamente de si esa pieza fue capturada por nuestro adversario o no. Muy bien, un rapidísimo repaso como para ponernos en tema de lo que vamos a ver hoy. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver sencillamente con la puesta en práctica de los mismos conceptos, pero ya más en cada diagrama con un formato más parecido a lo que podría llegar a ser una partida de ajedrez. Aquí, por ejemplo, vemos que está el rey de cada equipo, como tiene que estar siempre. Cada equipo tiene 3 peones que todavía permanecen en el tablero, y el blanco tiene una torre y el negro un alfil. La consigna es: juegan las blancas y capturan con la torre. Muy bien. Vemos que esta torre, por ejemplo, en la misma fila tiene un peón, pero atención, es de nuestro equipo, por lo tanto no lo puede capturar. Pero sí podría capturar al alfil contrario. Muy bien. No solamente esta clase tiene por finalidad hacer un repaso un poquito ya más complejo con varias piezas en el tablero, sino además aprender a anotar las jugadas de ajedrez. Como verán, en la parte inferior del diagrama se ve T por C8. Vamos a analizar un poquito de qué se trata. Cuando tenemos que anotar una jugada, primero tenemos que marcar cuál es la pieza que se mueve. En el caso de la torre, obviamente, la T mayúscula representa al movimiento de la pieza torre. El por, la cruz, significa captura en ajedrez. Es decir, que la torre captura. Hasta ahí. Y C8 es donde captura. En este caso se captura al alfil que está en el casillero C8. No hay que aclarar cuál es la pieza que uno captura. Sencillamente hay que aclarar cuál es el casillero de destino. En este caso C8. Es decir, torre come C8. T por C8. Así se anota la jugada de este diagrama. Vamos a pasar a un nuevo diagrama, y acá vemos cada equipo tiene sus reyes como corresponde: 1, 2, 3, 4 peones el blanco, 4 peones el negro, y en este final de partida queda un alfil contra un caballo del equipo contrario.
le toca jugar a las blancas y hay capturas con alfil. Por supuesto, el alfil puede comerse a el caballo. Ahora vamos a ver el tema de la anotación. En este caso, como la pieza es el alfil, ponemos la A mayúscula como figura en la parte inferior, come, por lo tanto, por, el signo por, la cruz, otra vez, y en este caso el caballo se encuentra en el casillero H1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, H7. Por lo tanto, es A mayúscula de alfil por captura en H7. Pasemos al siguiente ejemplo, y en este caso vemos que el blanco y el negro tienen a sus reyes en juego. Ambos equipos tienen una torre, el blanco tiene 5 peones, el negro también tiene 5 peones, y las blancas tienen dama al igual que las negras. En este caso, si observamos, la dama podría capturar a la torre contraria. Yo me acuerdo que en la primera clase hice hincapié en denominar a la pieza reina como dama. Y acá vamos a empezar a entender la causa por la cual hay que denominarla dama. Para anotar la jugada, nosotros tenemos que recurrir a la inicial de la pieza, en este caso la dama. Por lo tanto es la letra D mayúscula. Si habláramos de reina, sería una R mayúscula. Por lo tanto, cuando hablemos de rey, nos va a chocar la R de rey con la R de reina. Y ahí no vamos a saber cuál de las dos piezas es la que tiene que moverse. Por lo tanto, en este caso, vemos que es la D de dama que captura a la torre. D de dama por captura el casillero donde está la torre B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8. Vamos a hacer la jugada en el tablero. Continuamos, en este caso es el ejemplo con ambos reyes en el tablero, 5 peones por bando, y las blancas tienen un caballo y el negro tiene un alfil. Obviamente, capturas con caballo en este caso, juegan las blancas y podrían capturar el alfil. ¿Cómo se anota esto? Muy fácil. La C de caballo, C mayúscula, indicando que es la pieza caballo, por la cruz, que significa captura, y el casillero de destino, C1, C2, C3, C4. C por C4 sería la captura del caballo al alfil. Nótese algo muy interesante, que es que en este caso el movimiento caballo por C3 se pone la C de caballo en mayúscula y la C de la columna C en minúscula. Siempre las piezas se anotan con mayúscula la inicial de la pieza y con minúscula el destino del casillero, que corresponde en este caso al casillero C. Pasamos a un siguiente ejemplo. Ambos equipos tienen el rey, una torre por bando. El negro tiene 5 peones y el blanco también. El blanco tiene un alfil y el negro un caballo. En este caso hablamos de capturas con el rey. Y acá vemos puntualmente la diferencia entre la R de rey y la R de reina, que utilizamos la D, como dijimos anteriormente. En este caso el rey podría capturar al caballo y estaremos haciendo la jugada rey por G3. De esta manera, R mayúscula por G3. Y para finalizar, vemos esta última posición en la que las blancas tienen, igual que las negras, el rey, una torre por bando, un alfil por bando, 6 peones por bando. Le toca jugar a las blancas y acá vemos de inmediato que esta torre está amenazada por el peón que come un paso en diagonal hacia adelante. Muy bien. El tema del peón tiene una particularidad en su anotación. Cualquier pieza se anota primero con mayúscula el nombre de la pieza que se mueve. La torre se representa con la T mayúscula, el alfil con la A mayúscula, la dama con la D mayúscula, el rey con la R mayúscula y el caballo con la C mayúscula. En el caso del peón, lo que uno tendería a pensar naturalmente es poner la P mayúscula de peón
pero no es así. En ajedrez, el movimiento de peón se anota en relación al casillero que ocupa ese peón. Por ejemplo, este es el peón A, este es el peón B, este es el peón C, no hay peón D ni E, hay peón F, peón G y peón H. Entonces, si tendríamos que hacer un movimiento captura con el peón A, pondríamos A minúscula. Si tendríamos que hacer un movimiento con el peón B o una captura, pondríamos B minúscula. En el caso del peón C, C minúscula. Bueno, no tenemos ni D ni E, pero sí tenemos el peón F. En este caso el peón F podría moverse, pero también podría capturar. Obviamente, lo mejor que tiene para hacer el blanco en esta posición es capturar a la torre negra. Por lo tanto, lo que vamos a anotar es F minúscula, o sea, la columna en donde está este peón, F minúscula, por, que es la captura, el casillero de destino, en este caso E3. Es decir, F por E3. Bien, de esta manera hemos trabajado en tableros donde hay mayor cantidad de piezas, con un formato más parecido a una partida real de ajedrez, fundamentalmente el tema de la anotación de las jugadas. En este PDF, mucho más extenso que los anteriores, van a tener varios ejercicios con cada una de las piezas para que puedan ejercitar las capturas y también la anotación. Les sugiero que no marquen solamente las jugadas, sino que anoten, por más que al principio cueste un poco, anotación de cada una de las movidas para ir fijando el tema de la anotación, que es fundamental para poder mejorar en el ajedrez. Y el día de mañana, cuando uno quiera participar en algún torneo, es obligatorio en los torneos de ajedrez clásico, es decir, partidas pensadas, no rápidas, obligatorio es anotar. Por tal motivo es importante ya desde un comienzo aprender la anotación. Eso también nos va a servir a futuro para poder reproducir partidas jugadas por grandes maestros, hermosas partidas que a veces uno, al no saber anotar, no puede tampoco leer las jugadas. El ajedrez, como muchas otras actividades, tiene su propio lenguaje. Este es el lenguaje que estamos aprendiendo, el lenguaje del ajedrez, y estamos tratando de incorporarlos desde el principio para no ser unos analfabetos en el lenguaje ajedrecístico, lo que nos permitiría leer libros, revistas o ver partidas también de manera virtual. Así que los invito a que descarguen el PDF y nos vemos en la próxima clase. Hasta la próxima.